Ya, comencemos entonces, chiquillos, para aprovechar bien esta instancia. Cualquier cosita, si se va pegando, si se va escuchando mal, me van diciendo en el chat, porque creo que me llegó un aviso aquí de la conexión inestable. Pero de todas formas, igual vamos a hacer la clase. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, espero estén sumamente bien de salud, sumamente bien de ánimo también, para realizar esta actividad y esta clase que tenemos de taller de prueba de transición, y específicamente la asignatura que imparto en la prueba de comprensión lectora. Miss, también si quieres saludar a los chiquillos. Así es, me alegra bastante. Bueno, ya de hecho recién ahí estaba hablando con su profesor jefe y les comentaba de que me dio mucha alegría verlos en la mañana conectados en su totalidad casi todos. Y eso porque aprovechen la actividad de hoy, el taller, llénense de conocimiento y también obviamente podemos reír como siempre también. Así que sea un muy buen taller, ¿cierto?, de comprensión lectora ahí con el Mister Miniatura que tenemos. Perfecto. Bien, hecho el saludo, ya podemos iniciar y adentrarnos a lo que nos preparamos, a lo que nos espera el día de hoy. Objetivo y actividades. Primero, el objetivo principal, primordial que nosotros tenemos que trabajar, obviamente, es la ejercitación en textos y sobre todo la ejercitación de esta habilidad de comprensión lectora con las distintas estrategias que nosotros ya hemos empleado. Lo importante es seguir avanzando en esa misma senda, en ese mismo camino. Pero antes de llegar a eso, hay un objetivo, entre comillas, o una actividad secundaria que tiene que ver con el diálogo a nuevas informaciones que han surgido tanto en los medios masivos de comunicación, que lo involucra específicamente a ustedes, estudiantes de cuarto medio. Otra observación y otras afirmaciones que también es importante comunicarlas en el sentido de informaciones que también recogimos en una capacitación que tuvimos algunos profesores. Y posteriormente, obviamente, ejercitar con las actividades que ya le había mencionado y que ya es típico que nosotros realizamos, leer un texto y responder preguntas relacionadas a ese texto y que sean preguntas, obviamente, coherentes con el temario que fue publicado en abril. Lo primero son informaciones y que algo le ha llamado la atención, vamos conversando, vamos dialogando también. El día jueves 20, nosotros, los profesores de asignatura, o en realidad los profesores que quisieran, podían participar de una capacitación de la Universidad del Desarrollo, en donde estaba Leonor Varas y el subsecretario de Educación, que hablaba precisamente de esta prueba de transición, ¿ya? Y él deja en claro ciertas afirmaciones. La primera afirmación, y creo que lo nuevo que se dijo, es que no va a existir una prueba online, ¿ya? Así que descartamos de plano esa prueba online, que en algún momento nosotros lo habíamos dicho, que quizás podía ser, considerando las medidas sanitarias, además considerando la variable que el DEMRA había publicado un ensayo que se podía realizar de manera online. Así que en ese sentido, el subsecretario derechamente dijo, esto no existe porque si tuviésemos que implementar una prueba online, eso lleva primero un testeo, lleva una muestra, lleva un ejercicio previo y no llegar y decir va a ser online cuando normalmente la mayoría de los estudiantes se ha preparado para contestar, para subrayar y para destacar, por ejemplo, en papel. Así que en ese sentido descartamos de plano que va a ser la prueba online. La segunda información que nos lo dijo antes que fuese publicado fue que iba a existir un plazo excepcional de postulación en la prueba de transición, plazo que inicia el 31, si mal no recuerdo, o el otro lunes hasta el 7, por ahí, ¿ya? Va a haber un periodo excepcional por si acaso alguien no se alcanzó a inscribir en el periodo normal, si así se denomina. Y en cuanto a Leonor Varas, que es la directora del DEMRE, ella dijo que la prueba nuevamente va a ser basada en competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser textos, por ejemplo, cercanos a su realidad tanto académica, estudiantil, a su realidad social, a su realidad en su contexto, en realidad, ¿ya? Que sea más relacionado a eso, a los textos que ustedes acostumbran habitualmente a leer, sea las noticias, sea los medios de comunicación, los textos que no sean tan desconocidos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que está enfocado, el hecho de que sea una prueba basada en competencia, es que se espera un uso de esa información más allá de la comprensión en sí o cómo se vincula eso con los conocimientos previos, sino evaluar la pertinencia, por ejemplo, de las afirmaciones.
dentro de la publicación oficial, en ese adelanto que hubo del DEMRE, en esas preguntitas que iba liberando todos los jueves, si mal no recuerdo, aparecían textos, por ejemplo, un afiche, el tema de cuidarse de la fragata portuguesa, es un texto que uno podía encontrarse en la vida social, ¿ya? Sabemos que es una realidad cercana, sabemos que acá está la fragata, tenemos casos, ¿cierto?, habituales en donde lo ha picado una de estas fragatas, y así esa realidad que para nosotros es cercana también se emplea en estas pruebas de transición, por lo tanto los textos no van a ser tan desconocidos para ustedes. Eso en cuanto a información respecto de esa capacitación que tuvimos el jueves 20. Recordemos que el paso o poder, el poder entre comillas de esta prueba ya no es solo y exclusivamente del DEMRE, sino que también ahora es compartido y va a pasar directamente al Ministerio de Educación, dejando el Departamento de Educación y Medición, ¿cierto?, de lado un poquito esta parte y va a ser el Ministerio. Por lo tanto, el Ministerio va a tomar en gran parte todas estas observaciones y ellos van a hacer y construir en conjunto la prueba. Pero el paso va hacia allá, desde el DEMRE hacia el Ministerio de Educación. Esa información para que ustedes sepan más o menos y estén contextualizados de qué se trata todo esto. Ahora, lo que salió ayer, o sí, ayer, anteayer, por ahí, ha empezado a circular en los medios, en realidad, nueva información respecto del NEM, el promedio cuarto medio, se contempla, no se contempla, por qué sí, por qué es pertinente incluirlo en el NEM y no dejarlo fuera. Hay harta información ahí expuesta, pero lo principal, chiquillos, es que vean este gráfico de acá. Este gráfico, vamos a poner acá el puntero láser. El gráfico que va obviamente ascendente, esto quiere decir que históricamente, no solo en nuestro establecimiento, sino que a nivel nacional, los promedios anuales van en ascenso, ¿ya? Desde primero a cuarto medio, habitualmente van en ascenso. Difícilmente van a ir en un sentido decreciente, sino que va en aumento. Por lo tanto, considerando en principio solamente esa premisa, este promedio debería, por lógica, ser superior al promedio del año pasado. Si consideramos el contexto actual y el nuevo, entre comillas, reglamento de evaluación, calificación y promoción de ustedes, se pueden contemplar solo algunas actividades que hemos realizado y se puede contemplar además solo algunas asignaturas. Eso también ténganlo presente, chiquillos. Por lo tanto, difícilmente los que han hecho sus actividades van a bajar su calificación o van a bajar su promedio. De hecho, ustedes, por lo que me han comunicado a través de su discurso, por lo que veo, la preparación, la comunicación, por supuesto que se merecen una alta calificación considerando la complejidad del trabajo que están realizando. Pero para eso primero tenemos que cumplir, ¿ya? Y eso es el llamado a atención también, aprovechar que están acá, que son poquitos los que van al día con ese trabajo. Ahora yo creo que este trabajo es el pilar fundamental para ustedes. Recordemos que por lo menos tenemos que tener una sola calificación. Yo quizás más adelantito puedo incluir una segunda para subir un poco o aún más ese promedio. Pero vean también acá ustedes su promedio general anual. En primero medio, ustedes como curso, cuarto medio, tuvo un promedio 5.5. Segundo medio, 5.6. Tercero medio, el año pasado, 5.5. Y ahora en cuarto medio yo creo que los que han participado, los que se han conectado, obviamente ese promedio va a ser mucho más alto. Es muy probable que ese trabajo que ustedes me enviaron lo vayamos a transformar en calificación. Por eso es importante que cumplan con ese trabajo, con ese discurso de despedida. Quizás más adelante, como ya les mencionaba, voy a incluir una segunda actividad, quizás la puedo ponderar, es decir, que el discurso valga 60% del promedio y esta calificación, esta segunda calificación valga 40, o bien 70 versus 30 y así, ¿ya? Así vamos a ir viendo, pero lo importante, en ningún caso ustedes se van a ver perjudicados con la inclusión de su promedio. De hecho, muy por el contrario, van a ser todos los que se han conectado y han participado, van a ser beneficiados con esta inclusión de este promedio en cuarto año medio. Porque todos los trabajos, como ya lo mencioné, van a ser superior a 5.5. Eso es muy, muy probable.
Así que eso, pues, chiquillos, esa es la primera parte en cuanto a información, que era bastante importante decirla y que creo yo que es valorable que se incluya y se valore el trabajo que ustedes han realizado en este año, que pese a las dificultades, pese a las adversidades que cada uno puede estar enfrentando, tanto como familia, en cuanto a los recursos de aprendizaje, como también en el índole personal, más en el ámbito socioemocional, pese a todas esas dificultades, aún así han dado tiempo para poder realizar este tipo de actividades y poder realizarla de manera efectiva, pudiendo cumplir con el estándar, con los criterios que nosotros teníamos previsto. Pero bien, esa es la información general que le quería comunicar en un principio y ahora ya podemos adentrarnos a lo que nos convoca y a lo que ustedes se conectaron. No sé si quedan dudas, si que alguien quiere seguir dialogando en torno a esto, lo podemos hacer perfectamente. No sé si quedan dudas respecto a lo que se expuso o de otra temática que ustedes quieran dialogar, quieran comentar. Mister, Dígame, Mati. respecto, si alguien, por ejemplo, debe alguna guía o algo, ¿se puede enviar? ¿Cierto? Sí, mira, de aquí a un periodo yo creo que muy corto, nosotros vamos a tener que decidir, nosotros los profesores, decidir cuáles son los trabajos, entre comillas, se denomina así, más integradores. Es decir, los trabajos en donde ustedes movilizaron más habilidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El trabajo que hayamos movilizado más habilidades va a ser el que nosotros vamos a contemplar para transformarlo a calificación. ¿Ya? Por ejemplo, hacer un video como el que ustedes están haciendo moviliza muchas más habilidades que contestar un verdadero y falso, por ejemplo. Entonces yo quizás este verdadero y falso derechamente no lo voy a considerar solamente el video. Entonces ese video va a ser el peso, va a tener todas las habilidades, va a ser más integrador en cuanto al objetivo de aprendizaje y ese voy a considerar para su promoción. Pero si ustedes quieren ir enviando sus actividades en las que estén atrasados y ya las tienen hechas, envíenlas de todas maneras, así también van a ser contempladas y también bien recibidas. No sé si quedan otras dudas. El promedio. Profe, o sea, otra cosa aparte, con el taller de literatura, eso de como de la diapositiva de recomendación, ¿Ya? igual la va a contar entonces como nota, va a quedar Sí, como sí, una nota formativa. sí, esa va a ser una nota, yo creo que vamos a hacer Mm, la nota general. De todos los que participen vamos a sacar una nota y la otra la nota particular. De cada uno sacamos un promedio y eso va a ser la calificación de todos. Recordemos que este lo compartimos con tercero medio, así que va a sí. ser un trabajo bastante interesante de analizar. Pero sí, de momento nosotros contemplamos tanto los encuentros virtuales como también en nuestro plan de estudio todas las asignaturas. Por lo mismo, todas las asignaturas que contemplemos, excepto religión y excepto orientación, incidirían en el promedio, incidirían en la promoción de ustedes. Por eso es importante hacer las actividades también de arte, si es que hay alguna actividad de música, si es que hay alguna otra actividad de, qué sé yo, de estas asignaturas que pueden ser más secundarias, no solo lenguaje y matemática, porque también nivelaría hacia arriba. Podemos entonces comenzar con la clase que nos convoca hoy día. Tenemos diferentes tipos de texto y, como es habitual, un par de preguntas referidas a ese tipo de texto. Vamos a ocupar textos bastante breves, bastante cortos, que nos permitan a nosotros movilizar las habilidades que se nos exigen. Recordemos que a ustedes se les exige 3 habilidades: rastrear, localizar, interpretar y relacionar, y finalmente reflexionar o evaluar, ¿cierto? Miss, si quiere escoger a alguien, o usted misma si quiere leer. Vamos a escoger a alguien, porque si no mis ojos hasta ahora ya la verdad que no veo muy bien. Yo voy a ir destacando acá para ir apoyando. Ya, perfecto. Le voy a pedir al señor Matías si me puede leer aquí este primer texto, el primer texto a trabajar. No. Empiezo nuevamente, ¿cierto? Esto nomás, todo el texto. Ah, ya, ok. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines. Él los marcó por hebras de lucidismo de oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada de fiambre y trasnochada. Ah, estoy leyendo mal, Mister, ¿No está espérame. bien? Está súper bien leído. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente,
Él la pintó, en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros. De la otra princesa, que vino a ver al malherido caballero, vencida de sus amores con todos los adornos que aquí Va. van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto ni el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudiera hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la reina de la hermosura. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Mati. Tenemos entonces brevemente el texto resumido. Tenemos lo real versus lo imaginario. Vamos a cambiar acá de destacador. Y aquí se menciona que el cabello, ¿cierto? Que parecía crin de caballo, perdón. Él lo interpretaba como hebras de oro. Luego el tema del aliento, ¿cierto? Que podía oler a, dice, ensalada de fiambre y trasnochada. El olor, él lo interpreta como un olor suave y aromático. Por lo tanto, él la imaginaba acá como una princesa. ¿Ya? Y luego continuábamos con el texto y decía que el hidalgo, que estamos precisamente hablando de Don Quijote acá abajo, el hidalgo, esto no lo hacía, no lo desengañaba, es decir, no lo hacía descubrir la verdad. Acá no le desengañaban, ¿cierto? No le hacía descubrir la verdad y que la apariencia, todo lo que se describe podría hacer vomitar a cualquier otro. O sea, eso era como la parte real, por lo tanto en la parte imaginaria él tenía esta interpretación. Y tenía, obviamente, como interpretaba a una princesa, él creía que tenía a una reina, la reina de la hermosura. Bien, teniendo esto claro, ya podemos empezar a responder un par de preguntas. Bien, entonces me va a ayudar en esta primera pregunta la señorita Araceli. En el fragmento anterior, la visión que Don Quijote tiene de la mujer es A, crítica, B, optimista, C, idealiza, D, satírica, E, desilusionada. Araceli, si puede responder la 31. Profe, ¿puede volver un poquito al texto para ver algo? Sí, por supuesto. Y ahora sí. ¿La C, profe? Por supuesto. Que aquí no la tengo que destacar porque automáticamente va a cambiar de color. Se me ha olvidado. Efectivamente, chiquillos, más allá de entender, para responder esta pregunta, más allá de entender los tipos de amor que nosotros vimos en segundo medio o en el transcurso de su formación estudiantil, este tipo de amor nosotros lo podemos desprender respecto a lo que pasa. Obviamente tenemos que comprender qué cosa es un ideal y cómo se idealiza algo. En este caso, obviamente, tenemos esa definición, considerando que él la imaginaba de una manera distinta a lo real. Y si nosotros imaginamos algo por sobre lo real, estamos idealizando. En este caso, la alternativa correcta es efectivamente idealizada. Una sátira, recordemos que es una burla, quizás esa palabrita podría ser un poquito más compleja. Miss, continuamos. ¿Por qué 31? ¿Por qué 32? Este texto fue sacado de un ensayo oficial para lo mismo, ¿cierto? Para respetar esa exigencia. Y las preguntas también. Por lo mismo aparecen otros números ahí que no son el 1 o el 2. Continuamos, Miss. Ya, en el fragmento anterior, el enunciado subrayado corresponde a una hipérbole. Recuerden que la hipérbole es una exageración. ¿Cuál es la finalidad comunicativa de la utilización de este recurso de estilo? A. Comparar el color de los cabellos de la amada con el sol. B. Explicar con detalle las características del pelo de la amada. C. Exagerar el brillo que tienen los cabellos de la amada. D. Asociar el color del cabello de la amada con el brillo del sol. Y E. Evidenciar que la amada es tan bella como una princesa. Le vamos a pedir al señor Aníbal que nos conteste esta pregunta. 32. Aníbal. Ahí tenemos la Sí. parte destacada por si acaso.
La C. A ver, así que podemos seguir. Exacto. Muy bien. Ahí la misa adelantó un poquito y ayudando ahí con una clave respecto de la hipérbole. Insisto, más allá de entender o no lo que es una hipérbole, la pregunta se puede responder de otra forma. Ahora, estos son como distintos caminos para resolver un ejercicio. En matemáticas, sobre todo, se da, ¿ya? Que uno puede resolver un ejercicio a partir de la fórmula, ¿cierto? O también lo puede resolver de otra forma, con dibujos, con líneas, con otros métodos que no sean los tradicionales. Lo mismo pasa acá. Uno puede resolver este ejercicio entendiendo lo que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, por lo tanto hay que buscar aquí exagerar. ¿Ya? Eso sería conceptualmente. Pero la pregunta es cuál es la finalidad comunicativa de la utilización de este recurso. Es decir, ¿para qué se emplea esto? Esto. ¿Para qué se emplea cuyo resplandor al mismo sol oscurecía? Y obviamente, para exagerar que su pelo era demasiado brillante. Entonces son dos vías para poder resolver este ejercicio. Y eso también tenganlo ustedes presente, ¿ya? Existe una forma que es la base conceptual, pero también existe otra forma que es en cuanto a la interpretación o a la comprensión del contenido del texto. ¿Ya? Ahora podemos pasar nuevamente a la 33, Miss. Bien, pregunta número 33. Dice en el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? A. La mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva. B. Las mujeres no pueden declarar su amor a los hombres. C. El hombre es quien debe luchar por la mujer que ama. D. La mujer debe ser ama de casa y el hombre debe trabajar. E. Los hombres deben ser activos en el arte de conquistar. A la señorita Mayra, si puede responder esta pregunta, por favor. Ya. ¿Me escucho bien? Es que no sé si mi internet está bien. Sí, se escucha Sí, bien, se Mayra. escucha bien. Ya. Según yo, es la A. La A, comprobémoslo. Y efectivamente, como bien dijo Mayra, psiquísima, Una es crack. una crack, ¿cierto? ¿Dónde está el chat? Vamos a escribir aquí. Uy, no tengo. Ahí sí. Ahí sí. Efectivamente es la A y lo podemos descartar acá. Inmediatamente descartamos la C, descartamos la E porque hace referencia al hombre. Y acá nos está preguntando de la mujer. Nos quedan menos alternativas. Y en ese texto, esto no aparece, no tenemos ningún indicio para poder inferir eso. Y respecto de lo tercero, que la mujer debe ser ama de casa y el hombre trabajar, hace más un análisis de género de ambos sexos en vez de solamente la consideración de la mujer. Así que tenemos dos alternativas, descartaríamos esta, porque hace referencia a los dos sexos en este caso, y nos quedan dos alternativas y obviamente hay una que es la que predomina, que el hombre visualiza a la mujer en su ideal como una mujer que es bella y huele bien. Así que excelente, Mayra. Y ahí está mi comentario en el chat. 34. Ya. ¿Qué tipo de amor predomina en el fragmento anterior? A. Efímero. B. Idealizado. C. Pleno. D. Trascendente. Y E. Trágico. Le vamos a pedir al señor Sebastián Casas si nos puede responder esta pregunta. ¿El Seba está o no? No, ¿Yo no lo vi? está. No, si yo lo vi, estaba con la Vale. Miss, pero está conmigo, pero él no está en Pro del lenguaje. Ah, ya, perdón, es que yo pensaba que él iba a participar. Ya, entonces está No, conmigo. ¿No sí está? está conmigo, pero no está en el Ah, Pro, de ya. hecho nunca se mete. Entonces, ya, la Vale sí me puede responder esta pregunta. Ah, Golazo. ok, ok. Nada, que responda Seba nomás. No, si no está ni está viendo videos de YouTube. Me cachó. ¿Puedo ver esto? Sí, no, pero bueno, en este caso esta pregunta no hace falta volver al texto para poder resolverla. Es que no quiero decir algo al azar, ¿eh? Ya. Ay. Y ahora la pregunta. La B.
La B, ¿cierto? No hace falta, como ya les mencioné, volver al Quería texto. estar segura. Claro, porque tenemos que tener una visión general, ¿ya? Hay preguntas que efectivamente nosotros tenemos que volver al texto, pero hay otras que no, que aunque volvamos al texto no aporta mayor información porque es una comprensión global que tengamos. Así que para ahorrar tiempo, sobre todo en estas pruebas que pueden ser un poquito más extensas, hay algunas preguntas en las que uno tiene que volver y otras que dicen no saco nada a volver, ¿ya? Y esta era una de esas que no convenía volver tanto al texto por el tiempo más que nada que se va en volver a buscar alguna respuesta. Bien, llegamos a un texto 2, en realidad son 3 textos, así que vamos bien en el tiempo. ¿Vamos nombrando mis párrafo a párrafo o te lo Sí. lee y usted decide? Yo voy a comenzar leyendo el primer párrafo y luego voy a dar paso ahí a otros estudiantes. Muy bien. Bien, texto 2. Primer párrafo. Dice, actualmente los editores de libros se preocupan cada vez más de publicar los textos en ediciones de bolsillo. Son volúmenes que por su reducido tamaño y a la vez por su más bajo costo resultan bastante populares. ¿Sí puede seguir la lectura a la Leti? Mucha gente suele justificar su desconocimiento de la literatura diciendo que no tiene tiempo para leer más que revistas. El libro de bolsillo, edición de cuentos, novelas cortas o pequeños ensayos, que hoy se publica con tanta frecuencia, ofrece una serie de posibilidades de lectura interesante que invalidan tales disculpas. Gracias, Leti. Continúe Martina Sandoval. No está la Martina. Martina, ¿estás? No está. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí te Ah, escucho. ya. Ahora sí, el tercero, ¿no es cierto? Sí, es párrafo 3, ¿sí? Ya. De No se escucha, Martina. No se escucha, ya yo lo voy a leer, debe tener problemas con la señal. Ya, párrafo 3 dice, de cualquier modo, el libro ofrece siempre sobre la televisión y el cine la ventaja de que se puede transportar fácilmente, permitiendo el mismo grado de recreación en un transporte público o en una cola o en una sala de espera. Aníbal, si puede terminar con el párrafo último. La 4. Sí, En cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, podemos comprobar cómo este es sensible al cuidado gráfico del libro y a su presentación en los escaparates. Bien. Bien, ahí tenemos el texto leído y se me olvidó ir destacando, pero lo voy a ir haciendo al tiro. Estamos hablando de los editores del libro, perdón, acá de los editores del libro y precisamente de los textos de bolsillo, ediciones de bolsillo, y que acá, por ejemplo, ya no existe excusas para no leer porque el libro de bolsillo, primero, es corto, no tiene el peso que tiene como otros medios de comunicación que aparece acá. Sobre la utilización y ventaja se puede transportar fácilmente, tanto en transporte público, en una cola, en sala de espera. En cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, en cuanto a esto es llamar la atención, tenemos que es sensible tanto al cuidado gráfico del libro como también en la presentación de los escaparates. Bien, ese sería todo el texto del que habla, por lo tanto no es complejo de analizar. Tenemos la primera palabra que es frecuencia, que puede ser insistencia, premura, naturalidad, cotidianidad o regularidad. Frecuencia. Y acá tenemos la palabra frecuencia. Vamos a cambiar de color acá para poder destacarlos. Y lo vamos a dejar eso, participando acá. Frecuencia, ¿qué dijo? el Luis dijo ¿Sí? la letra E. Veamos a ver si cambia de color. Perfecto, muy bien, ¿cierto? La frecuencia tiene que ver con la periodicidad o con la regularidad en esto. Y dice con tanta regularidad, con tanta frecuencia, así que estaríamos bien. Solamente el término frecuencia hace referencia a esta regularidad. Si es muy frecuente o poco frecuente,
esa frecuencia va acompañada de un adjetivo, que es muy frecuente o poco, es muy poco, ¿ya? Pero por lo Luis, tanto es ¿levantó su regular, manito? ¿sí? Luis, ¿levantaste tu manito por ahí? Mira, para responder la 36, profesor. Ya, perfecto. Demos la palabra, pues, demos la palabra, ya que quiere participar, Ya, Luis, invalidan. ¿Cuál sería? 36. La C. Anulan, ¿ya? Efectivamente sería anulan, acá, ¿cierto? Interesante que invalidan tales disculpas. En este caso se decía que la persona no leían porque era textos más extensos, porque eran complicados de llevar. Por lo tanto, esta frecuencia o estos textos que son más breves, que solo tiene cuentos, que tiene novelas cortas, pequeños ensayos, no se condicen con esa disculpa que tenían para no leer. Por lo tanto, anularían esos argumentos. Así que muy bien, Luis. Damos la oportunidad a alguien más que participe con la pregunta número 37. Miss. La Constanza Vargas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Los libros de bolsillo se han vuelto más populares. B. Con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer. C. La presentación del libro en los escaparates influye en la decisión de comprarlos. D. A los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo. Y E. Una ventaja del libro de bolsillo es la facilidad de transporte. Constanza Vargas, si puede responder. Profe, ¿puedo volver al texto? Perfecto. Esta está más difícil, así que Pucha, a mí sí. me costó ayer hacerla. Así que si alguien también la tiene, igual vaya aportando en el chat, vamos a estar atentos. Profe, por descarte, la... ¿La C? Dígame, Por Luis, mí, la D. Ah, no, no, no. vamos a ir probando. Es que, es que a mí se me hace muy fácil por descarte, así como las que son de verdaderas, ¿Ya? la A, la E, y ahí lo vais a... Eso. Vamos haciendo ese ejercicio, pues, si es verdadera o es Por falsa. por Ujú. ejemplo, arriba dice que los editores se publican en más de publicar estos textos, pero no en... Ay, no sé, ya era ya. Que esto se responde con la tesis del texto porque dice de que los libros se preocupaban de realizar ediciones de bolsillo po, y no se preocupan del éxito más que nada, sino de hacerlos más populares. Po, ¿no? O no sé. Y la diferencia que hizo Mati, también la que mencionó Luis, efectivamente es la correcta, ¿ya? Si vamos avanzando una por una y vamos a ir viendo. Los libros de bolsillo se han vuelto más populares, y eso lo tenemos explícitamente acá, ¿cierto? Son volúmenes que por su reducido tamaño y a la vez por su bajo costo resultan bastante populares. Así que en ese sentido, esta estaría bien, ¿ya? Sería verdadera. Ahí ya se marcó cuál era la que era falsa. Con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer, también aparece acá, ¿cierto? Porque esos argumentos invalidan el tema de las disculpas que decían para no leer. La presentación del libro en los escaparates influye en la decisión de comprarlo, también aparece acá, ¿cierto? En cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, obviamente para la promoción y la difusión, también es sensible a la portada, al diseño de la portada, al cuidado gráfico del libro, como también a la presentación de manera pública. Así que también en ese sentido sería verdadero. En esta es falsa porque hay que responderse a la pregunta, ¿qué es lo que le preocupa a los editores? Y acá arriba aparece lo que le preocupa, y es publicar textos en estas ediciones. Más allá, si que esto tiene éxito o no. No están preocupados por el éxito, sino están más bien preocupados de publicar lo que ustedes me mencionaban. El mismo argumento que ustedes me dijeron es el correcto. Finalmente, una ventaja del libro de bolsillo es la facilidad de transporte, y eso también aparece explícito acá, ¿cierto? En cuanto al transporte público. Bien, chiquillos, ahí está la respuesta entonces, y efectivamente era la que ustedes me habían dicho, la que ustedes me habían enunciado. Uno se podía confundir
y era precisamente por lo que aparece acá. Pero cuando estamos buscando verdadera y falsa, normalmente la respuesta la vamos a hallar explícita en el texto, ¿ya? No tenemos que pensar mucho en ese sentido. Así que efectivamente está correcto y muchas gracias por sus aportes, chiquillos. Bien, nos queda un último texto, Miss, ahí también para que me ayuden en esa parte, y posteriormente ya vamos concluyendo. Bien, último texto. A ver, Mayra, ¿puede leer el último texto? ¿Está por ahí la Mayra? ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Ya, entonces sí. Las pensiones están estrechamente vinculadas con el mercado laboral. Por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales y las de seguridad social, para que contemplen no solo la realidad de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras y trabajadores que se alejan de los promedios. Este es, por ejemplo, el caso de las mujeres con menor educación, con más hijos y empleos mayoritariamente informales, con trayectorias laborales interrumpidas. Es entonces recomendable tener un especial cuidado con el debate previsional, evitando centrar la discusión solo en la edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones de las mujeres. Por el contrario, sería deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas, donde los cambios graduales en la edad de retiro sean una de ellas, pero que también contemplen el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas productivas no remuneradas y su situación desventajosa en el mercado laboral en materia de remuneraciones y calidad del empleo. Muchas gracias, Mayra. Entonces aquí tenemos claramente un texto que hace referencia precisamente a cómo mejorar las pensiones de las mujeres, ¿ya? Y ahí aparecen ciertas recomendaciones, ciertas consideraciones, ciertos elementos a tener presente en esta discusión, ¿ya? Bien, vamos a las preguntas. Articulación, la primera palabra, articulación, que aparece ahí destacada, o en realidad subrayada, en el texto. Articulación. Miss, ¿a quién le preguntamos? Martina Payao, ¿se puede responder la pregunta de articulación? Ya, Miss. Va, perdón. ¿Puede volver a las alternativas? Ahí estamos en la alternativa. Distribución. Distribuir es como ordenar. Cuando tú distribuyes, por ejemplo, las cosas, las estás ordenando. Hay que ver acá en el contexto, mira. Dice, por eso debe haber una mayor articulación entre A y B. ¿Ya? Articulación. ¿Qué crees tú que se está diciendo? Entre A y B. Estas dos cosas tienen que estar articuladas. Juntas. ¿Vamos bien? Ah, no aparece la opción junta. ¿Qué podemos Claro. hallar? Conexión. Veamos ahí, ¿cierto? Efectivamente sería conexión. En este caso había que contemplar, decía, por eso decía la articulación entre A y B, y en este sentido tenemos que unir en esta palabrita. Muy bien, Luis también me está respondiendo de manera interna y efectivamente era conexión. Excelente. Distribuir, lo mismo que ordenar, lo mismo que tiene que ver con posicionar elementos, no vincularlos, no relacionarlos. ¿Ya? Así que efectivamente era la alternativa B. Contemplen, número 69, Miss, puede ser consideren, convengan, acuerden, comprometan o resuelvan. La Leti, ¿se puede responder la pregunta? ¿Puedo volver a las alternativas, por favor? Es que estoy entre dos, no sé. ¿Cuál? ¿Cuál crees que es? Consideren o resuelvan. Ya, perfecto. Considerar y resolver son cosas distintas, ¿cierto? Entre las dos palabras. Considerar es tener presente y resolver ya es tomar una determinación, una solución. En este caso, contemplar, para que contemplen no solo la realidad de los grupos sociales a lo largo de la vida, sino también, es decir, tener presente estas dos cosas. Cuando uno lo tiene presente, estos elementos, uno lo está resolviendo. ¿Qué está haciendo? Entonces consideren. Lo está considerando, ¿cierto?
lo está tomando en cuenta, así que en ese sentido sería considerar, ¿ya? Cuando nosotros descartemos dos o nos quedamos con dos alternativas, hay que ver si estas dos tienen alguna relación, ¿ya? Porque si por ejemplo yo digo, ya tengo que decidir entre un color, y digo, mira, puede ser blanco como puede ser negro, tenemos una diferencia muy extensa entre una opción y otra, ¿ya? Podemos tener, esto quiere decir que las palabras que nosotros descartemos tienen que pertenecer, o que nos quedemos, tienen que pertenecer al mismo campo semántico, es decir, que sean parecidas, ¿ya? Y luego empezamos con los matices, no palabras tan diferentes una de otra en cuanto a su significado. Pero bien, efectivamente era consideren o considerar. 70. Bien, dice, según el emisor, para mejorar las pensiones de las mujeres, lo que habría que considerar es A, el caso de aquellas con menor educación y el de las mujeres con mayor número de hijos. B, la situación de aquellas que no han tenido una vida laboral regular durante el transcurso de su vida. C, la posibilidad de que tengan derecho a un cambio gradual en la edad de las jubilaciones. D, el reconocimiento de su aporte en trabajos o no remunerados y de sus desventajas en el plano laboral. Y la anulación de la edad mínima como requisito para la jubilación de las trabajadoras. Luis Martínez, si puede responder, la 70. Vamos al texto porque eso va a ser para mejorar las pensiones, ¿qué es lo que se necesita? Y aquí yo lo destaqué también para que ustedes lo tengan presente. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? ¿Se lo escucho? Aló. Sí, se escucha bien, Luis. Usted no me escucha, yo lo escucho clarito. Sí, te escuchamos, Luis. Sí. Bueno. Sí, te escuchamos, fuerte y claro. ¿Puedo volver a las preguntas, profesor? Por Sí, favor. por supuesto. Oye, Valentina, ¿te llamas Luis ahora? Sí, yo vino que la E también. Ya. Hay que volver acá al texto. ¿Y qué es lo que dice para mejorar las pensiones? Dice, es entonces recomendable tener especial cuidado en el debate previsional, evitando centrar solo la discusión sobre la edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones. Es decir, no solo esto, no solo centrar la discusión en la edad mínima. Por lo tanto, el texto es, no solo la edad mínima, ¿ya? No solo esto, sino otra cosa más. Sino que, sino que lo que aparece acá, ¿cierto? Es deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas, ya, no nos dice nada todavía, donde los cambios graduales en la edad de retiro sean una de ellas, ya la edad de retiro sería una de ellas, pero también, es decir, adicional a eso, es el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas no remuneradas. Y obviamente la situación desventajosa del mercado laboral. Por lo tanto, no solo la edad, como usted ya lo había mencionado, sino también considerar lo que aparecía ahí, el reconocimiento de ese aporte en los trabajos no remunerados y la desventaja en el plano laboral. ¿Ya? Ahí hay que buscar, inferir, extraer en el texto esa respuesta correcta. ¿Ya? Decía, hay que entender cuando dice no solo esto, es decir, sí, ¿ya? Hay que contemplar esto, pero hay que contemplar otra cosa. Y esa otra cosa era lo que se discutía y lo que él ponía de manifiesto como emisor. Aparecía en el inicio del párrafo que la edad, por ejemplo, era un tema importante a tratar para mejorar las pensiones, pero no era el único, sino que él, como emisor, proponía que se considere el reconocimiento del aporte de las mujeres en estos trabajos no remunerados por la familia, por la cantidad de hijos, por los otros elementos que también aparecen acá arriba en las alternativas como distractores. Y finalmente la última, 71. Selecciona un título adecuado para el fragmento. A. Sistema de jubilación para la mujer, algunas consideraciones. B. Edad de retiro de la mujer y el sistema de pensiones. C. Problemas de la jubilación de la mujer en Chile. D. La actividad laboral de la mujer y sus implicancias. Y E. Prejuicios para la mujer en su vida laboral y económica. Constanza Vargas. Perjuicios. Perjuicios, perdón. Constanza Vargas, si puede responder.
Ya. La A, perfecto. Muy bien, sería el sistema de jubilación y algunas consideraciones. El tema de la edad de retiro de la mujer y el sistema de pensiones sería muy amplio, muy amplio. El tema de los problemas de la jubilación también termina siendo muy amplio porque no es solo, sino que lo que espera son algunas consideraciones. El emisor recomienda tener presentes esas consideraciones para poder mejorar las pensiones de las mujeres. Pero sería esta, la alternativa correcta, la que engloba la mayor cantidad de ideas. Si hacemos un repaso, chiquillos, Profe, dígame, profe. ¿sí? ¿Qué es perjuicio? Ya. Aquí hay que tener la diferencia entre perjuicio y prejuicio, ¿cierto? Prejuicio, obviamente, el juicio previo que uno puede tener de una persona, y perjuicio es que es perjudicial, ¿ya? De ahí viene esa palabra, que perjudica, es decir, que afecta negativamente a alguien. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Ya, si hacemos este repaso, chiquillos y chiquillas que se han conectado hoy día, como ya les mencioné, estas preguntas apuntan directamente a las habilidades que yo le había mencionado. Cuando uno extrae una idea general, ahí estamos obviamente poniendo de manifiesto la habilidad de comprensión lectora global. Y en este caso nosotros sintetizamos a partir, por ejemplo, la primera pregunta de la visión de la mujer que se tiene ahí, en ese sentido idealizada, estamos sintetizando el texto, por lo tanto estamos poniendo de manifiesto una interpretación o una lectura y una comprensión lectora en un nivel global. Es decir, para llegar a esta respuesta tenemos que comprender todo el texto. Acá, en este sentido, sería una interpretación más local, una lectura de comprensión en ese nivel, ¿ya? Sería como, en este caso, una inferencia local para poder comprender para qué se emplea esa hipérbole. Por lo tanto, tenemos que ir a ese párrafo, a ese punto específico y poder resolverlo. Y así vamos a hallar diferentes habilidades que nosotros ponemos de manifiesto. Como ya les mencioné anteriormente, ustedes tienen un porcentaje de distribución de habilidades en la prueba. Por ejemplo, de 25 a 35% de su prueba va a ser el de ir a buscar la respuesta, porque va a ser de preguntas de comprensión lectora literal o de recuerdo. ¿Ya? Recordar, por ejemplo, en este caso, el primer texto, ¿de quién era? No sé, del Quijote, hablaba de esto, de esto otro, nos basamos solamente en el recuerdo. Por lo tanto, esas preguntas son las más básicas y hay que entender que hay 25% de esas preguntas que a nosotros nos van a parecer fáciles. Vamos a decir, mira, esta respuesta tan fácil, y cuando uno se enfrenta a una pregunta tan fácil, uno tiende a dudar, decir, ¿cómo tan fácil? ¿Ya? Quizás no esta es la respuesta correcta, la cambio. Así que en ese sentido, quédense tranquilos, chiquillos, porque van a haber preguntas que van a ser muy fáciles y no duden que por el hecho de que sean fáciles que ustedes están contestando mal, ¿ya? Así que 25 a 35%, y eso quiere decir, ¿cuánto? A ver si son 60, la mitad son 30, la mitad son 15. 15 preguntas, de día 15, un poquito más, van a ser preguntas de comprensión lectora literal, como en este caso, como en el que vimos, en el cual, por ejemplo, ¿cuál de las afirmaciones es falsa? Es una pregunta de rastrear y localizar. Es decir, esta respuesta no está, por lo tanto, esta es la falsa. Son preguntas fáciles, ¿ya? Así que no duden en ese sentido de que la respuesta sea tan fácil o la pregunta sea tan fácil que pudiese estar incorrecta. Bien, chiquillos, nos quedan un par de minutitos y espero que la clase le haya servido, le haya ayudado, hayamos ejercitado respecto de la habilidad que tenemos que trabajar para ustedes. Y lo más importante es que cumplamos con esta actividad, este ejercicio y esta actividad académica también del cuarto medio común, del lenguaje, de las asignaturas común, porque va en directo beneficio de ustedes. Yo creo que todos ustedes quieren subir su NEM. No creo que alguien diga, no, yo quiero mantener mi NEM o quiero bajarlo. No, yo creo que todos acá, los que están acá preparándose porque se están proyectando el futuro para acceder a la educación superior, esto lo va a perseguir siempre, chiquillos, ¿ya? Y eso también lo que quiero que ustedes vean el peso, ¿ya? La PSU la pueden dar las veces que quieran. Pueden llegar a 850 puntos si ustedes quieren, pero el NEM, una vez que salgan de cuarto medio, no lo van a poder mejorar nunca más. Ese va a ser su puntaje y lo van a, aunque suene fuerte, aunque suene duro, ese sí, es así, ¿ya? No van a poder cambiar su NEM más adelante, excepto cuarto medio, y por lo mismo aprovechen esta oportunidad que tienen de subir su promedio general de notas de enseñanza media.
Bien, chiquillos, quedamos hasta aquí. Espero le haya servido la clase. Creo que mi principal pago es que por lo menos a 1 o a 10 de ustedes los ayude a conseguir un puntaje, a conseguir lo que ustedes deseen. Así que por mi parte yo me siento muy satisfecho porque, si se dan cuenta, los errores van cada vez siendo menos que como comenzamos. En marzo teníamos casi todas las preguntas las teníamos incorrectas, ahora por lo menos nos hemos aproximado y yo sé que ustedes están haciendo un trabajo muy cuidadoso, muy meticuloso, de mucho esfuerzo detrás, y eso se ve efectivamente materializado en la respuesta que ustedes entregan a este tipo de actividades. Así que muchas gracias por su participación y espero tengan una muy bonita tarde. Miss, también si se quiere despedir de los chiquillos y chiquillas. Así es, y como usted señala, mister, es ahora es cuando. Ahora es la posibilidad de, obviamente, querer mejorar más su NEM, como dijo el mister, la prueba la pueden dar muchas veces, pero hoy es cuando, chiquillos, sobre todo ustedes. Que estén muy bien, espero hayan aprovechado el taller, se cuidan, nos estamos viendo. Chao, chiquillos. Chau, Muchas chau. gracias, Nos Miss. estamos viendo. Chao, Chao, mister. Miss. Gracias. Gracias a ustedes, Chao, gracias a mister. ustedes. Bye.